Bueno, ya estamos de regreso a su programa, hoy mismo la entrevista central. Como ustedes ven, no estamos en un consultorio, pero el hombre vino con bata. Vienen preparados por si acaso. Sí, ¿por qué vino con bata? Porque él de aquí va para un asunto de consultas y hasta de operación. Es el maestro de la medicina, que así que hay que presentarlo, ¿eh? No es el doctor Puello Herrera, maestro de la medicina escogido por sus pares, escogido por su gremio. Y ahora se le agrega el laudatio académico. ¿Qué es el laudatio académico? Es el más grande galardón que otorga la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Yo no digo más nada, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Buenos días. Buenos días a Buenos todos. días. Yo no digo más nada. Con esos dos títulos, esto es Monte y Culebra, cualquier cosa que yo diga. Y perdonen el término ahí. Buenos días, doctor. Buenos días aquí en uniforme de trabajo. Así es. Pues los médicos comenzamos muy temprano, no tanto como ustedes, pero comenzamos temprano. Somos colegas en el tiempo. Mire, doctor, aunque no le voy a hablar de neurocirugía en este momento y del proyecto grande que es la ciudad sanitaria, ayer era celebrado el Día del Alzheimer, que son fechas que se ponen para recordar. Y la verdad es que uno oye, ve y le llegan informaciones de una frecuencia inusitada de personas que sufren de Alzheimer. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se ha elevado? Si se puede contrarrestar. Háblenos del Alzheimer. Sí, bueno, gracias por la invitación. El mundo ahora mismo está enfrentando, no es una epidemia ni es una pandemia, pero un aumento en los casos de Alzheimer. Los médicos tenemos solamente hipótesis de por qué ha aumentado. Una de las hipótesis es que la pandemia del COVID, obviamente que atacó el sistema inmunológico de nosotros los seres humanos, y al atacarlo el Alzheimer ha aumentado, no exponencialmente, pero hay un aumento de los casos de Alzheimer. Quiero informar también un tema que a todos los médicos nos ha sorprendido sobremanera, y es que un gen del virus del COVID comparte, es como primo hermano de un gen del Alzheimer. ¿Cómo es la cosa? ¿Un gen? Sí, se ha descubierto que uno de los genes del COVID, del virus del COVID, comparte una relación con un gen del Alzheimer, como si fueran primos hermanos. Eso es interesante desde el punto de vista genético, sobre todo en este espacio de tiempo que nosotros en medicina tenemos informaciones sobre la genética que antes no teníamos, mucha información sobre el sistema inmunológico que antes no teníamos, y por supuesto ahora sí hay un interés muy marcado en conocer las causas del Alzheimer. El segundo tema tiene que ver con esto, con la causa del Alzheimer. Nosotros creemos, en medicina se ha creado una nueva ciencia que se llama proteómica. Esa es la ciencia que estudia las proteínas del ser humano, porque hay una proteína que afecta a los pacientes con Alzheimer, que se llama la proteína tau, y otra sustancia que se llama el beta-amiloideo, que también son dos sustancias tóxicas para las neuronas y las van destruyendo poco a poco y las van reemplazando hasta tal punto que una neurona, que es una célula muy bien estructurada, de repente muere, y en su sitio lo que nosotros encontramos cuando vemos al microscopio son son fibrillas, es como un nido pequeñito, como si fuera un nido de una paloma. El Alzheimer, por supuesto. Pero esas proteínas, perdón, doctor, esos dos componentes que usted acaba de mencionar, ¿las produce el propio cuerpo? El propio cuerpo. ¿O la ingerimos a través de algún alimento? El propio cuerpo la produce. Okay. Entonces, hoy el tercer punto interesante, es que nosotros podemos, mediante una punción lumbar, estoy hablando de una aguja que se coloca aquí detrás en la espalda, se saca un poco del líquido del cerebro, nosotros podemos identificar la cantidad y la presencia de esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo.
El quinto punto tiene que ver cuándo aparecen esas proteínas en el ser humano. Ahora sabemos que muchos de nosotros, muchos de los seres humanos, ya para los 50 años ya tenemos esas proteínas. Este es uno de los descubrimientos más importantes, porque podemos decir, si hacemos realmente un screening y le hacemos función lumbar a miles de seres humanos, vamos a encontrar tempranamente esas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, porque esas personas tienen entonces la posibilidad de sufrir de Alzheimer. Entonces, eso para nosotros los médicos es importante, porque en el proceso de encontrar la cura del Alzheimer, uno pudiera, desde el punto de vista farmacológico, tratar a esos pacientes mucho antes que aparezcan. Bloquear esa proteína. Exacto, mucho antes que aparezcan los primeros síntomas. Y la gente me pregunta constantemente cuál es el primer síntoma del Alzheimer. El primer síntoma del Alzheimer es los lapsos de la memoria. Ah, pues yo tengo Alzheimer, doctor. Porque a mí a veces voy a decir un nombre y se me olvida. A todos nos pasa. Ah, bueno, entonces eso no es que tenga Sí, Alzheimer. muchos compañeros nuestros lo que más se le olvida es cuando la mujer le pide dinero. Doctor, pero esto es en serio. Interesante. ¿Cómo es la cosa que a los hombres se les olvida cuando a los mujeres le dicen necesito dinero? Sí. Pero esto es en serio, No, doctor. y dicen que tienen Alzheimer. Está interesante. Varios amigos nuestros son Sí, lo que hacen. Sí. entonces, Pero eso comienza con algunas lagunitas de olvido. Sí. Pero eso tiene que ver con la edad Sí, también. pero aquí viene el pero, porque siempre hay un pero en materia de medicina clínica, y es que el que sufre de Alzheimer, de la pérdida de la memoria, no lo sabe. Ah, sí. Repito, no lo sabe. ¿Y tiene cura? Ahora mismo se está utilizando un medicamento que se llama lecanemab, que es un anticuerpo monoclonal. Eso quiere decir que es un medicamento que actúa sobre el sistema inmunológico. Pero yo quiero repetir esto porque la gente me lo pregunta constantemente. El paciente con los síntomas de Alzheimer no tiene el conocimiento de la enfermedad, lo que los anglosajones llaman el insight, el conocimiento de la enfermedad. Y eso es importante para poder distinguir la pérdida de memoria, que es natural. Cuando a medida que uno entra en edad, uno se olvida de cuál fue el protagonista de una película, el nombre de un amigo, el nombre de una canción, uno se va olvidando dónde puso el celular, pero eso es normal, porque el cerebro humano, mis queridos amigos, a medida que entramos en edad, entra en envejecimiento, y más ahora con este aumento que tenemos, eso sí es exponencial, de la diabetes tipo 2, de la hipertensión arterial. Sí, la relación de eso con la alimentación y la falta de sueño, el insomnio, que genera otras tantas situaciones de salud. ¿Hay alguna vinculación sabemos los nutrientes o las cosas que necesita el cerebro, como el azúcar, oxígeno, y un poco de colesterol. Y un poco de colesterol, o sea, de grasa. Sí. Pero el tema de la alimentación, doctor, ¿cómo puede estar relacionada con el tema del Alzheimer y el tema de la falta de sueño? Sí, mira, definitivamente que la alimentación sana es clave para nosotros los seres humanos, eso es clave. Y la gente tiene que entender que debe alimentarse de manera saludable. La otra parte que tú me dices es extraordinariamente importante. El que no duerme por lo menos de 6 a 7 horas, el cerebro sufre. Al principio de nuestras vidas, cuando somos adolescentes y estamos en este ajetreo entre los 18 y los 25 años, no nos importa que no durmamos. No, el sueño es el único momento en que las neuronas del cerebro se regularizan, se alimentan, crecen, hablan entre ellas, Las neuronas. Las neuronas hablan entre ellas, ellos tienen un lenguaje especial, que es un lenguaje químico. Y eso hace cuando uno está durmiendo. Cuando está durmiendo. Y por último, decirles a ustedes que el sueño, señores, está en el ADN de nosotros. Hay que dormir. Yo tenía algo que preguntarle a usted, una autoridad, un científico. Para hoy mismo es un honor, un prestigio tenerlo aquí. El tema del Alzheimer en la etapa, tiene sus etapas. Sí. Y si se puede prevenir con tiempo y se puede paralizar con algún medicamento,
Porque he escuchado personas que dicen, bueno, después que ya la enfermedad está ahí, no hay manera de detenerla. ¿Cierto o mentira lo que dice la gente? No es cierto. Hay medicamentos que se usan y los tenemos aquí que por lo menos hacen algún tipo de acción sobre el Alzheimer, pero no lo curan. Si esa es la pregunta, no lo curan. El Alzheimer sigue avanzando y va avanzando hasta un punto que ya el cerebro de esa persona ya prácticamente no existe. Ya ese no es un ser humano como era unos años atrás. El paciente con Alzheimer cambia totalmente y es un ser desconocido. Ni él se conoce, ni conoce a los demás, porque la primera y única función importante del cerebro es conocernos a nosotros mismos. ¿Ha subido el porcentaje de personas en los últimos años, de acuerdo a las estadísticas que ustedes presentan? Sí, ha subido, ¿no? Definitivamente. Nosotros ahora, bueno, dos cosas. Ahora somos más capaces de diagnosticarlo tempranamente. Somos más capaces. Ya sabemos más sobre el Alzheimer. Y por supuesto, tenemos ahora, que no teníamos antes, elementos para ayudarnos en el diagnóstico del Alzheimer, como es la resonancia magnética funcional, lo que llamamos el PET scan, que nos da una interesante, por lo menos hallazgos que están ahí que pueden estar relacionados con el Alzheimer. Tenemos temas que son más que todos consultas para sobre todo los televidentes. Me gustaría que usted resumiera, doctor, para el Alzheimer, eso que usted acaba de decir del sueño, una respuesta breve. Las vacunas. ¿Cuáles vacunas debemos colocarnos de aquí a diciembre para usar un año calendario? Y luego vamos a hablar de la ciudad sanitaria, pero este tema de vacunas, COVID si está resurgiendo, ¿no? ¿Qué hacer? Sí, bueno, con el Alzheimer, una vez un paciente, un familiar de nosotros tiene Alzheimer, lo que hay que hacer es cuidarlo, alimentarlo bien, que no tengan comorbilidades, esto quiere decir presión arterial alta, diabetes, etcétera. Y en cuanto a las vacunas, no estamos sugiriendo en este momento que la gente se vacune. Tenemos dos nuevas cepas del COVID, hasta ahora son dos nuevas cepas que por lo menos no están en el rango de peligro para nosotros los seres humanos. Y de todas maneras, quiero decir de manera muy explícita, que la plataforma tecnológica, biotecnológica que tenemos nosotros en el mundo entero, sobre todo en las grandes universidades y centros de investigación, la plataforma tecnológica que tenemos para combatir los virus es una plataforma realmente extraordinaria. En el supuesto caso de que nosotros tuviésemos una mutación del COVID, del virus del COVID, y que nos afecte de manera, vamos a decir, importante, las vacunas estarían disponibles. Bueno, ¿y la de la influenza? ¿No hay que vacunarse ahora? Sí, yo sugiero que la gente se vacune, porque por lo menos la vacuna de la influenza protege un 50%. Y como decimos... ¿Cuándo toca ponérsela? ¿En qué periodo de lo que resta del año? Se debe poner antes del invierno, porque realmente la influenza ataca más en los meses finales del año. Por ejemplo, nosotros, esto lo digo de manera muy clara, el Ministerio de Salud, a los médicos que trabajamos en hospitales públicos, si nos sugieren ponernos yo me pongo la de la influenza, porque una protección de 50% ¿Es válido? Es mejor que una protección de 0. Entonces, definitivamente... Doctor, ¿qué es la ciudad sanitaria? ¿En qué punto estamos? ¿Y cuál va a ser la diferencia cuando se tenga operando la ciudad sanitaria que está aquí en la capital? Bueno, es el centro médico de mayor importancia en la red pública. Es un centro médico que tiene 13 instalaciones, algunas de ellas innovadoras, por ejemplo, como la unidad del tratamiento de desechos sólidos, líquidos y contaminantes, que nosotros podemos traer todos los desechos de los hospitales metropolitanos, lo metemos en las máquinas que tenemos, y la basura sale del tamaño de la uña de mi dedo pulgar, a colores. Entonces, es interesantísimo porque sale estéril la basura, y entonces hay una parte de esa basura
que es combustible, y ese combustible es el que se usa en el clinker del cemento. O sea, es una tecnología realmente impresionante. Pero desde el punto de vista médico, sí, es una ciudad hospitalaria de altísimo nivel. Para darles un solo ejemplo a la gente que nos está viendo en este momento, nosotros tenemos allí la única unidad de hemodiálisis neonatal. O sea, podemos hacer hemodiálisis en niños recién nacidos de un día, de horas de nacido. Y esa es la única que hay en todo el Caribe y gran parte de América Central. Es decir, que hay 13 instalaciones diferentes médicas para atenciones diferentes. Sí. Y para no perder de vista esta primera de los desechos sólidos, porque eso es una barbaridad donde van los desechos sólidos de los hospitales. Así es. Eso es una falencia que es mejor ni tratarla. Así es. Porque eso son los desechos que los médicos atendiendo pacientes lo tiran a un sitio, pero eso provoca más enfermedades que las que ellos curaron. Así es, así es. Entonces eso se resuelve ahí. ¿Es el único sitio que lo tiene? El único sitio. ¿Y cómo van a hacer los hospitales? ¿Llevarlos ahí? Bueno, es sencillo. Hemos hablado con el doctor Mario Lama del SNS y es simplemente un operativo sencillo. La basura o los desechos de los hospitales pueden ir a una hora determinada durante la semana, 2 veces por semana, y nosotros trataríamos esos desechos. En la ciudad sanitaria, antes que nada, es lo que era el Morgan, ¿verdad? El viejo Morgan. El viejo Morgan. Que está ubicado en cuáles calles para los de fuera que no se acuerdan. En el barrio María Auxiliadora. En la capital. En la capital. ¿Entre qué calles? Entre la Federico Velázquez, la Federico Bermúdez y los Osvaldo Basil. Ok. ¿Eso es Bameso ahí, ese barrio? ¿O no, eso es María Auxiliadora. María Auxiliadora, perdón. Entonces, 13 disciplinas, o sea, ahí obviamente la neurocirugía, neurología. Todas las especialidades. Todas las especialidades. Todas las especialidades médicas, todas, absolutamente todas. ¿Y es muy caro? Es un hospital público. Oh, o sea, usted va con su cenazo de una cosa y lo atienden. Correcto. Y si va sin nada, también lo atienden. También lo atendemos. No podemos rechazar pacientes. ¿Y qué capacidad al mismo tiempo tienen de atender pacientes? Es decir, 100, 200, ¿cuántos pacientes más o menos? No, nosotros calculamos que ya cuando esté todo terminado, nosotros debemos recibir diariamente entre 5 y 8 mil pacientes todos los días. Todos los días. 5 y 8 mil pacientes. Entre 5 y 8 mil. Todos los días. ¿Y qué cantidad? Y lo estoy haciendo adrede para que poder tener conocimiento de lo que es la ciudad sanitaria. Es un sueño del caballero aquí y de otros, pero por años. Y los gobiernos trasladan, pero ya se va a inaugurar. Pero bien. Entonces, esos son todas esas. Ayer era que estaba algo japonés. Está ahí todavía. ¿Qué es lo del japonés? Dos unidades del Centro de Gastroenterología y el Centro de Radiología, de enseñanza de los radiólogos dominicanos. Pero atender 5 o 8 mil pacientes diarios es una gran solución. La vista se puede, ahí no hay problema. No. Un ortopeda. No, lo que pasa es que uno se pone incrédulo. Yo conozco al dominicano. Por ejemplo, oftalmología, nosotros recibimos un promedio de entre 1.000 y 1.500 pacientes todos los días, solamente en oftalmología. Y ese centro fue una solución para el COVID, ¿cierto? Y allá nosotros, fue el centro público. Nosotros teníamos 2 grandes centros de COVID. Uno en Secanot, que es el primer centro que se construyó, y luego en el Hospital Materno Infantil, que ya ahora está siendo, vamos a decir, terminado, remozado, porque la pandemia lo destruyó mucho. Y nosotros llegamos a tener en un momento determinado, Luis, 100 y pico de pacientes en ventilación. Ok, pregunta clave, doctor. ¿Son equipos viejos, obsoletos, que traen de otro país, que son usados y lo traen aquí? ¿Cómo es la tecnología en la ciudad sanitaria? Bueno, yo lo ejemplifico con algo que me ha pasado en estos años, cuando hemos traído gente del Johns Hopkins de Estados Unidos, del Hospital Columbia de Nueva York, de gente de médicos de España. Lo primero que hacen ellos es tomar el teléfono y me piden fotografiar los equipos. Y la razón es, y lo he oído en inglés y en español, los que han venido. Precisamente una doctora de Cleveland Clinic, que le dijo a su acompañante, estoy fotografiando estos equipos porque cuando yo vuelva a Cleveland Clinic no me lo van a creer. Ustedes están oyendo, amigos televidentes, lo que hay ahí en la ciudad sanitaria. O
sea, equipos, tecnología de última línea. Sí. Y doctor, ¿y los nuestros saben ya operar esos equipos? ¿O hay que traer un ruso? Un ruso un japonés. No, hemos entrenado a un grupo importante, pero hay equipos que necesitan entrenamiento de muy alta tecnología. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la medicina, con la inteligencia artificial. Ya esos son entrenamientos más largos, cuando los equipos estén aquí. Le hemos pedido al presidente Abinader, sobre todo lo que tiene que ver con los robots para las operaciones del cerebro, que es algo que cuando la gente lo vea va a creer que está montado en una nave espacial que va para Marte. Y el ocultamiento lo hace un robot. Sí. Y manda la imagen a un sitio que ustedes lo ven. Bueno, eso es interesantísimo. Perdóneme la pregunta, que yo no entiendo bien, yo soy de Baní, pero bueno. Sí. Bueno, lo que hace la inteligencia artificial para nosotros en materia de cirugía neurológica es que los robots lo que hacen es una interfase con un neuronavegador que es un GPS, igual como lo tienen los aviones, que nos llevan a la profundidad del cerebro con una precisión milimétrica. ¿Y qué es lo que se coloca, doctor? ¿Y dónde? Perdóneme, y si se va a redimir, hágalo. O sea, ¿se pone un pullita? ¿Cómo funciona? ¿El robot o es inalámbrico? ¿Cómo es el asunto? No, funciona como si fuera el neuronavegador, está aquí arriba como un satélite. Sí. La cabeza del paciente es la Tierra, entonces el neuronavegador ve al paciente, lo ve, después que nosotros tenemos que introducir las placas radiográficas, ya el neuronavegador sabe del cerebro de ese paciente, entonces el neuronavegador nos conecta con un microscopio, porque ya no operamos con los ojos, sino con microscopio, entonces el robot viene y entra. El robot es un pequeño brazo como el mío, porque es mecatrónica. El robot entonces entra, él entonces se desplaza sus manos, por así decirlo, porque nosotros tenemos 2 manos, pero el robot tiene 7. Entonces el robot entra a operar con nosotros. Entonces nosotros estamos vigilando que el robot lo haga. Les voy a poner un ejemplo que es interesante. Poner 22 tornillos en la columna vertebral a nosotros nos lleva cerca de unas 6 a 7 horas. Con el robot son 2 horas. Y habría que ver el robot poniendo los tornillos. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo dirigen ustedes eso? ¿Y cómo es? Ay, Dios mío. Es fuera de serie. Claro, ¿y cuáles son las probabilidades de falla del robot? No tiene. No tiene probabilidad ¿Cómo que de no falla? tiene falla, doctor? No tiene falla. No. Pero, doctor, exacto. No es una tecnología. ¿Y cuántos médicos participan ahí? ¿Ustedes están ahí con qué? ¿Con un audífono? Todos vestidos, obviamente. El cirujano principal está vigilando que el robot vaya bien. Tiene una pantalla grande donde va viendo los tornillos. ¿Y cómo se llama el robot? ¿Le han puesto nombre? No tiene nombre. Póngale Waldo, miren. Es un robot fabricado en Alemania por una firma famosísima. ¿Y cuánto le costó esa tecnología al país? Esa tecnología anda por los $3 millones más o menos, pero ella sola se paga en un año. ¿Y la efectividad? No, 100%. Doctor, ¿y el paciente cuando es tratado, operado por ustedes, 2 manos, un neurocirujano, y cuando se introduce este robot, ¿el paciente siente algo, se sale turulato o qué? No, el paciente está dormido. ¿Con anestesia? Sí, con anestesia, pero lo más importante no solamente es el tiempo quirúrgico, que nosotros lo disminuimos. Tiempo en neurocirugía significa salvar vidas, pero además la morbilidad. Los pacientes no tienen las complicaciones de la cirugía normal. Nos ahorramos horas de trabajo que ustedes no se imaginan, luz, personal, ustedes no se imaginan. O sea que se cosa. ¿Y qué pasaría con, un minuto, doctor, los ACV? ¿Se pueden curar más fácil en el Entonces ese es el otro tema, la segunda planta de Secanot, ya nosotros y el gobierno la está terminando, estoy hablando de hoy, donde nosotros vamos a tener el Centro Nacional de Accidentes Cerebrovascular. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que si alguien de los que me están viendo en este momento, una persona en la casa comienza a sentir que un brazo se está debilitando o que ya no puede hablar, si en esas primeras 6 horas
de esos primeros síntomas, lo llevan a Secanot, nosotros podemos sacar el coágulo que está produciendo Muy buena noticia. la insuficiencia vascular. Para que ustedes vean. Y está previsto inaugurarse este año la ciudad sanitaria. Bueno, va a quedar solamente uno de los hospitales, que es el clínico quirúrgico, que probablemente se va a quedar para el año que viene abrirlo. Pero ya el presidente Abinader dio la orden de que terminemos ya lo que estamos haciendo en este momento. Ustedes ven, estoy completamente seguro la satisfacción de todos a escuchar estas cátedras, estas informaciones y sobre todo con la autoridad del doctor José Joaquín Puello Herrera. Es la idea que tenemos para los viernes, combinarlo con la salud, con las informaciones, sobre todo de este nivel y de esta satisfacción para la República Dominicana. Me llamó la atención que llegan gente de fuera, de Cleveland Clinic, y retratan al ver lo que hay aquí. Sí. Gracias, doctor. No, y decir, Luis, que efectivamente la ciudad sanitaria está al servicio de todos los dominicanos, pero sobre todo de la gente más vulnerable, los que no pueden acceder a medicina de alta tecnología. Y yo quiero dejar eso bien claro. Hasta la próxima, señores. Gracias por su atención.